Hola a todos, soy Nicola Tangan, directora ejecutiva de Norwegian Southern Walfren, y hoy tengo un verdadero placer sentarme Aliko con es el Aliko fundador Dangote, y director ejecutivo del Grupo Dangote, el conglomerado industrial más grande de África. Hace casi 50 años comenzó con una pequeña empresa comercial en Nigeria y hoy su imperio se extiende por todo el continente. Ha construido lo que muchos consideraban imposible, una industria africana a gran escala desde cero. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. ¿Cómo empezó todo? Bueno, comencé como empresa comercial en 1978. ¿Y qué tipo de cosas intercambiaste? Cemento. Empecé primero con cement. Compraba 4 o 5 camiones y los vendía allí en Lagos. Y luego me metí en el pescado, el arroz y el azúcar. Y seguimos expandiéndonos. Mi primera importación de azúcar fue en 1980. Todo estaba bajo licencia de importación, así que obtuve una licencia. Quiero decir, tu familia se dedica al comercio desde hace varias generaciones, ¿verdad? Varias generaciones. Tu abuelo, ya sabes, del lado materno. El abuelo de mi mamá, lo llaman Alassane Dentata. De hecho, incluso comerciaba con Nigeria, Ghana, ya sabes. Y murió en 1955, antes de que yo naciera. Pero él era el africano más rico y el peor de su época. Y, por supuesto, mi difunto abuelo, Sementata, también era el nigeriano más rico. ¿Y creciste con tu abuelo? Crecí con mi abuelo porque mi padre murió cuando yo tenía apenas 8 años, ¿sabes? Entonces tu abuelo. Sí, era mi abuelo. Quien me enseñó a comerciar, me envió a la escuela y esto. Pero en realidad nunca crecí con mi padre. Nunca lo he dicho con mi padre. Ya sabes, porque cuando nací, fui el primer nieto. Sé que en nuestra tradición, el primer nieto ahora irá y se quedará con los abuelos. Entonces mi última hermana, resultó ser la primera nieta. Entonces se la llevaron. Y luego el siguiente fui yo, un niño. Entonces a mí también me llevaron. Entonces, tanto mi hermana como yo crecimos con mis propios abuelos. Vaya, sí. ¿Cuál es la clave para operar bien? La clave, en primer lugar, es visualizar. Tienes que ser muy exhibicionista. Tienes que saber qué intercambiar. No es que seas un experto en todos los oficios, debes elegir lo que realmente quieres hacer en tu vida. Y luego retomas y te concentras en eso. Y luego el placer y los negocios no se mezclan en absoluto. Y ese es el tipo de exhibición que obtuve. Mi abuelo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Y trabajó hasta que tuvo una vida muy sencilla. Algunos días conduce él mismo. Así de simple era, ya sabes, él. Persona muy exhibicionista y honesta. De hecho, le quité muchas cosas. ¿Qué le quitaste? En primer lugar, para ser muy honesto, asegurarme de ser justo con todos. Para ser también generoso, fue muy generoso. Para decirles lo generoso que fue, entregó todos sus bienes y dinero antes de fallecer. Y también en términos de negocios, siempre ha sido muy justo. Cuando dices que los negocios y el placer no se mezclan, ¿quiere decir que no te gusta lo que haces? Amo lo que hago. Entonces, cuando miras el negocio actual, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué la gente ve que trabajo tan duro? ¿Sabes por qué? Porque mi negocio es en realidad mi hobby. Tomo mi negocio como un hobby. Porque si lo tomo como un trabajo, no trabajaré tanto. ¿Qué tan duro trabajas aquí? Trabajo. Déjame darte un ejemplo. Me acuesto, tal vez a veces entre las 11 y las 12. Pero me levanto alrededor de las 5 de la mañana y voy al gimnasio. Para el 8 de julio del 30 terminé y luego voy a mi oficina. Y trabajo tan duro como cualquier miembro del personal. ¿Y estás cerca de las 17 horas? Estoy cerca de los 17, sí. Tengo 69. Cumplí 69 años hace apenas un mes. De hecho, hace unas 3 semanas cumplí 69 años.
Pero creo que esa disciplina es buena porque no quiero. Déjame decirte algo, ya sabes, nuclear. Por ejemplo, cuando decidí dedicarme a la industria, ¿sabes qué hice? Vendí todas mis propiedades en Estados Unidos. Tenía 2 casas en Estados Unidos, máquinas grandes. Y yo tenía una casa en Yuki. Y realmente quería sentarme en Nigeria y concentrarme. ¿Por qué? Ya sabes, a veces cuando eres dueño de una casa de vacaciones en cualquier lugar, tienes que crear ese tiempo para ir y usar esa propiedad. Así que ahora mi vida es muy sencilla. Donde quiera que voy, uso hoteles. Pago cuando salgo. Nadie me llamará y me dirá, tengo una pipa de jefe o algo anda mal. Por eso estoy comprometido con lo que hago. Y simplemente no hago cosas al respecto. Siempre creo una visión. Es como ahora, creé una visión en 2030, para saber que tengo un objetivo que cumplir. Simplemente no hago negocios cuando es normal. No, no, no. Todos mis negocios están dirigidos. ¿Cómo decides en qué negocios estar? Porque podrías haber elegido todo. Y luego has tenido algunas cosas y te concentras en menos cosas. Bueno, primero que nada miro qué necesitamos como personas. ¿Qué es lo que se supone que debemos producir y por qué importar? Entonces hacemos lo que ustedes llaman, ya saben, integración hacia atrás. Lo que significa que lo que importamos ahora, lo producimos. Producimos lo que necesitamos. Y ahora estamos produciendo cosas que cuando despiertas como ser humano, cada mañana debes utilizar parte de lo que vas a producir. Eso es como cemento, azúcar. Hacemos cemento. Pero también probaste con harina y probaste con textiles y saliste de eso. Salí de ahí, sí, debido a los desafíos cambiarios. Por eso dejamos la harina, ya sabes, molino. Pero hoy estamos muy bien en términos de exportaciones. Si lo miras ahora, parte de lo que estás anunciando es que cuando invierten cualquiera de nuestros negocios en el futuro en el cemento, por ejemplo, en la refinería, en la petroquímica, en el fertilizante, en la maceta, le garantizamos pagarle dividendos en dólares. Porque estamos muy bien en las exportaciones. El 80% de nuestros ingresos serán en dólares. Por eso anunciamos ese aspecto. Sí, puedes elegir. Si quieres para locales, podemos pagarte en Nara. Si no quieres Nara, no quieres correr riesgos. Ya sabes, porque la mayoría de los inversores extranjeros a veces quieren invertir en una empresa. Lo que realmente les importa es que cuando obtengan su dividendo. También es difícil conseguir dinero para comprar dinero de un remitente. Pero hemos abordado esa cuestión. Hemos visto esa mirada, invertir. ¿Y generalmente reinvierte el dinero en el negocio? Todos nuestros negocios. Porque si los miras con los índices desde el inicio hasta la fecha, nunca habremos pagado ningún dividendo. Si vamos a obtener dividendos, solo los obtendremos de empresas que cotizan en bolsa. Pero las empresas que son propiedad exclusiva de Don't Goto Industries, que no figuran en la lista, nunca sacaremos un centavo de la empresa. Pero Aliko, cuando miras al grupo ahora, ¿cuáles dirías que son? Digamos las 3 decisiones más importantes que ha tomado y que han hecho que esto sea un éxito. En realidad, la decisión más importante ahora es dedicarse al cemento y tratar de salvar a muchos países africanos. Porque están luchando. El semen se vendía a $250 la tonelada en países como Zambia, el Congo y Brasil. En Nigeria hay que pagar y esperar 3 meses. Entonces nos dimos cuenta de esa mirada, gente que está en cemento. Realmente no se toman en serio la disponibilidad de cemento. Así que entramos y hemos invertido mucho. ¿Y ustedes están en 14 países en cemento? Estamos en 14 países. Ahora bien, cuando nos fijamos en el petróleo en África, tenemos muchos países que producen petróleo, pero no lo refinan. Entonces exportan el petróleo crudo y ahora importan los productos. Y la importación cuesta mucho dinero. En realidad, penetra profundamente en nuestras propias reservas. Entonces, cuando miro a Nigeria, por ejemplo, hoy digo, está bien, pero hemos tenido señales de combustible durante 52 años. A veces la gente se quedaba en el campo, durante la Navidad. Es posible que tengas que ir a curarte durante 2 días, intentando comprar combustible para un país que produce petróleo. Y hemos probado refinerías gubernamentales. Todos ellos destruyeron. En realidad no estaban trabajando. Entonces dijimos,
Está bien, déjame tomar esta decisión audaz. Entonces tú decides, lo haré refinería. Decidí que voy a hacerlo refinería. Y hagamos el más grande del mundo. En el mundo jamás en el mundo. Un 50% más que el más grande. 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares de inversión. Cuéntamelo. Entonces empezamos con eso. Lanzamos el proyecto en 2013. Hemos tenido problemas con la tierra durante 5 años. Un terreno, 3 años y medio. La otra tierra. 1 año y medio. Que no hemos podido ni siquiera acceder a él. Todo esto ha sido bloqueado por lo que usted llama la mafia en el negocio del petróleo, para asegurarnos de que no vengamos a abordar estos problemas. Pero no nos desanimamos en absoluto. De hecho, estábamos concentrados. Sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Y Nicola, cuando empezamos, no? El tipo de cambio de Nera era 156. Incluso llegamos a 1900. Pero aún así seguimos adelante. Tuvimos que construir nuestro puerto. Porque no había ningún puerto en el país que pudiera recibir esos equipos pesados. Una pieza pesaba 3.000 toneladas. Tenemos otro, que es el regenerador. Luego tenemos otra pieza que es la unidad disonante cruda. Son 2.700 toneladas. Tenemos casi 30 de estos equipos. Y construimos el finalmente, importando la mayoría de estos precalentadores en formas modulares. Entonces tienes que construir un puerto. Hay que construir caminos. Tenemos que hacer agua. El agua son 440 millones de litros de agua, y ya sabes, que es agua tratada. Entonces, nuestro departamento de agua por sí solo es más que, permítanme decir, en Héctor. En tamaño, es más de 30 hectáreas. ¿Cuántas personas trabajaron en esto? En la construcción de la fábrica trabajaron 67.000 personas. Y nos llevó. Este es el tamaño de la ciudad donde crecí. Bueno, ya sabes, pero quiero decir, así es como teníamos que. Ahora, porque estamos construyendo algo. Y por suerte, déjame decirte lo que no sabes. Por suerte para nosotros, no sabíamos lo que estábamos construyendo. Porque si lo supieras, me encontré ante el plano y los dibujos, todo al mismo tiempo. ¿Bien? Yo no habría construido esta refinería. De hecho, me habría acobardado. Sí. Porque quiero decir, ya sabes, cuando empezamos, ya sabes, es como si empezaras a nadar a través del océano. Cuando llegas al medio del océano, te das cuenta de que la marea estaba mala. Cuando avanzas, es malo. Entonces hay que trabajar para adelante. Y eso es lo que hicimos. Tenemos que seguir trabajando y trabajando. Y crea en eso, lo cumpliremos. ¿De dónde sacaste el dinero? Recibimos mucho apoyo. Ya sabes, en primer lugar, en realidad estábamos destinados a financiar la mayor parte de esto con nuestros fondos generados internamente. Pero, por supuesto, la devolución, por lo que ahora tenemos que depender de África. África está en el banco, Cooperación Financiera Africana, Zenith Bank, Access Bank, UBA. Y un par de algunos de los bancos locales. Pero, por supuesto, también tenemos una muy buena relación con el Banco Estándar de Sudáfrica. Y al principio el Banco Certificado Estándar del Reino Unido. Tuvimos mucha suerte. ¿Y qué pasó? Cuando terminamos la refinería, las cosas resultaron ser mucho más de lo que esperábamos. ¿Qué está viendo tras la crisis en Medio Oriente en términos de ese negocio? Bueno, en realidad, todos sus negocios, ¿cuál es el efecto? Bueno, el efecto en nuestras empresas es en realidad más beneficioso que negativo. Porque si miras a Yuria, ¿dónde estaban los productores? ¿Cuál es el fertilizante? ¿Qué es fertilizante? Hoy en día, los fertilizantes tienen una gran demanda. Realmente no tiene mucha demanda. En febrero, antes de la crisis de Oriente Medio, vendíamos una tonelada por unos $400. Hoy vendíamos una tonelada de, ya sabes, $850. Y en realidad estamos sobrevendidos. En plásticos, polipropileno, se ha pasado de 900. Hoy en el Reino Unido, cuesta unos $3.000. Y para nosotros, si no fuera por el polipropileno que producimos hoy, toda la industria del plástico en Nigeria, que son muy grandes, son casi como el número 2 o el número 3 en términos de empleo, habrían cerrado. Porque ahí no es donde puedas conseguirlo.
Nuestra aviación estuvo sobrevendida hasta finales de, ya sabes, hasta mediados de julio. Ya sabes, estamos produciendo 20 millones de litros al día. ¿De dónde obtiene su crudo? Ahora. Obtenemos alrededor del 56% de Nigeria y parte de otros países de Angola. Compramos bastante desde Angola. Compramos en Libia. Compramos en Estados Unidos. En este momento, estamos realizando casi 78 cargamentos de WTI desde, ya sabes, Estados Unidos. Pero ahora estamos obteniendo más crudo de Nigeria. Entonces, ya sabes, ahora tenemos que comprar 21 cargamentos cada mes. Así de grandes somos. Y, ya sabes, estamos más que duplicando el salario, ya sabes. En los próximos 30 meses será de 1,4 millones, lo cual es enorme. ¿Cuáles son las fuerzas que hemos estado tratando de poner en su contra en este proyecto? Pensaste que habías mencionado algo así como, ya sabes, el tipo de mafia. Bueno, las personas que realmente se están beneficiando, porque Nigeria donaba casi 10.000 millones de dólares cada año. Como subsidio. Entonces, hay pastores que están ganando toneladas de dinero. Hay comerciantes que están ganando toneladas de dinero comprando crudo y enviándonos, ya sabes, producto. Lo usan, dicen que, ya sabes, es un comercio que te dan crudo y luego les suministras productos. También está la gente local, porque estaba subvencionada. Entonces, mucha gente, muy poca gente, está recibiendo asignaciones, por lo que están ganando toneladas de miles de millones de naira. Estas son las personas que no están de acuerdo con que nos establezcamos. Porque creen que ahora venimos aquí para desplazarlos, ¿qué es? Quiero decir, eso es, por supuesto. Eso es lo que hemos hecho ahora. Y ahora vas a reemplazar a más personas porque estás planeando hacer un proyecto en Tanzania. Tanzania, hay un par de países que ciertamente parecen. Lo que está pasando en Medio Oriente, ya no queremos depender del suministro desde allí. Necesitamos nuestra propia refinería. Entonces, Uganda, Tanzania, Kenia y algunos de los otros países, como, ya sabes, quiero decir, Ruanda y compañía. Primero, construimos la refinería, del mismo tamaño, 600 pies, que podrá servir hasta Etiopía. ¿Vas a construir todas estas refinerías? Sí, bueno, vamos a construir. Entonces, ¿cuál es el gasto total en esto? Ahora tenemos el grupo, como grupo, tenemos 45.000 millones de dólares para gastar. Pero sé que también estamos produciendo GNL en Nigeria. Estamos haciendo una infraestructura gasista para sacar todo el gas que se quema en la parte sur. Y en parte es llevarlo hacia el oeste, donde estamos instalando una planta de GNL. Se transportarán unos 12 millones de toneladas de GNL, por cada tren se transportarán unos 6 millones. ¿Cómo vas a canalizar esto? Estamos conectando tuberías desde allí hacia abajo y luego tenemos la planta de tratamiento de gas. El gas nigeriano es un gas asociado, por lo que hay que tratarlo antes de poder utilizarlo ahora para gasificar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es asegurarnos de que sí, tengamos en cuenta nuestros ingresos. ¿Cuál es nuestro flujo de ingresos? ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Y cuál es el EBITDA que tenemos entre 2026 y 2030? ¿Cuál es la brecha que tenemos? ¿Cuál es la otra brecha de seguro que debemos cubrir? Y esto es lo que hemos hecho. Estamos terminando vendiendo parte del negocio, atrayendo más inversores al negocio. Y también asegurarnos de que sigamos acelerando el negocio. Cemento va a 100 millones de toneladas. En cemento, realmente, ni siquiera necesitamos mucho dinero. Estamos consiguiendo financiación y la generación de caja es muy líquida, pesada. Entonces, podemos financiar estos 45.000 millones de dólares, lo que eventualmente nos llevará a 100.000 millones de dólares de ingresos, porque nuestro objetivo es conseguir 100.000 millones de dólares para 2030. Y con una valoración de mercado de quizás más de 250.000 millones de dólares. Porque mientras hablamos hoy, el año pasado nuestro EBITDA fue de 3.000 millones de dólares. Pero el objetivo para 2030 es 10 veces más que nuestro dinero, es decir, más de 30.000 millones de EBITDA. ¿Cuál es la diferencia entre pensar en grande y pensar demasiado en grande? ¿Cuál es la diferencia entre pensar en grande? Porque si piensas en grande, creces en grande. Cuando piensas en pequeño, no creces en absoluto.
Entonces, primero que nada, debes saber que el negocio al que te dedicas es un negocio que conoces por dentro y por fuera. Es como si yo y cualquiera del personal, 10 de los mejores del personal. Cuando trabaje con ellos más tarde en la noche, le contarán el proceso de todas y cada una de las partes de nuestro negocio. Entonces, no pensamos en pequeño porque, en primer lugar, sabemos que el mercado en el que operamos tiene una gran brecha. Pero, ¿cómo te aseguras de no estirarte demasiado? No nos esforzamos demasiado porque nos aseguramos de que hagamos lo que hagamos. En términos de financiación, podemos financiarlos sin problemas. Tenemos muchas instituciones financieras que creen en nosotros. Y están listos para avanzar y retroceder financieramente para poder alcanzar ese número. Número 2. Saben que tenemos historial de entregas o proyectos. Entonces, dado que tenemos un historial de entregas o proyectos, saben que sí, que el monto no va a estar en riesgo. Hemos creado una familia que nunca jamás se había construido con productos químicos del futuro. Y gestionamos 67.000 trabajadores en el sitio. Construimos los tiempos más difíciles, que es el COVID. Construimos en un entorno muy difícil, que es Nigeria. Y pudimos cumplir. Cuando entregamos, ¿realmente comisionamos? ¿Esto realmente funcionó? Muy bien, la respuesta es sí. Finalmente se ha puesto a prueba. Ahora hemos procesado incluso crudo a 661.000 barriles por día. Entonces, hemos demostrado esa capacidad. Bueno, ahora muchas instituciones financieras dicen eso. Sí, si ya está hecho, ¿qué estás haciendo, este proyecto? Estamos ahí para respaldarlo porque sabemos que puede cumplir. Tienes la capacidad, tienes el conocimiento y tienes la experiencia. Entonces, ahora tienes 18 empresas en 17 países. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos? Bueno, el mayor riesgo para nosotros es en realidad si hay una guerra civil. Que no está en absoluto a la vista. El otro riesgo mayor son las inconsistencias gamma en las políticas, de los cuales fueron abordados en ese término. Porque si miras nuestra fundición, la petrolera nacional ya posee el 7,5%. 7,25% y están intentando comprar más. Lo hemos hecho sabiendo. Ahora queremos difundirlo y que todos puedan ser parte. Entonces, estos son los dos mayores riesgos que tenemos. El otro tenía que ver con la infraestructura. Pero lo que estás haciendo también es igual a decirte. La infraestructura en la que estamos trabajando con el gobierno. ¿Sabes lo que vas a hacer hoy? Tenemos carreteras que valen más de 3.000 millones de dólares. ¿Qué estamos construyendo? Entonces, el problema es que debido a nuestros impuestos. ¿Qué están haciendo nuestras empresas? Entonces los impuestos son altos. Porque eres el mayor contribuyente, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es construir carreteras. Cuando construimos la infraestructura como carreteras, las políticas del gobierno nos permiten sufragar lo que hemos invertido en las carreteras. Durante un periodo de 3 años. El primer año tomamos el 50%, el segundo año el 25%, el tercer año el 25%. Entonces, realmente no esperamos a que el gobierno nos brinde esa infraestructura. Ahora estamos construyendo la infraestructura para poder absorber el tipo de negocios que estamos haciendo y no solo para nosotros. Para los demás inversores en Nigeria. Uno de los desafíos cuando eres el mayor empleador del país. Usted es el mayor contribuyente y depende del gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que operan en ese entorno? Realmente no dependemos del gobierno. No, porque si lo miras, es como cualquier parte del mundo actual. Personas que están operando en Estados Unidos, por ejemplo, mañana por la mañana. Si el señor Trump trabaja desde el lado equivocado de la cama, él puede traer un reglamento que pueda ayudarlos. O tratar de derribarlos. Lo cual creo que hoy en día, esas cosas están cambiando. Incluso en África, porque los gobiernos creen que la única manera de crear empleos. Crear empleo es a través del sector privado. Porque el gobierno ya está lleno de capacidad. No tienen los recursos para hacer eso. Pero dependiendo del sector privado. Donde ahora das muy buenas políticas de inversión, ¿no? Dadas esas buenas políticas de inversión. Significa que ha convertido a los gobiernos en socios. ¿Cómo son socios? Sabes, hoy, si dirijo el negocio. Incluso si no gano dinero, he generado ingresos. ¿Dónde recaudará el gobierno qué? Y la imposición mínima colectiva.
Entonces, el gobierno en algunos de estos, como nuestro mismo negocio. Sigo diciéndole a la gente que el gobierno está ganando más dinero que nosotros, debido a los diversos impuestos que pagamos. Pero estamos contentos porque también estamos creciendo. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Ya sabes, nosotros también queremos comportarnos y ser una buena empresa socialmente responsable. Y eso es lo que somos. Entonces, es una asociación en la que el gobierno ahora dará muy buenas políticas de inversión. Una buena regulación y garantizar que, sí, tampoco abusamos del sistema, cosa que no hacemos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que los inversores extranjeros no entienden cuando se trata de hacer negocios en África? Lo que realmente no entienden. Hay una cosa que los está haciendo burbujear. Están bien, bien. Si nosotros, bueno, lo que dices es bueno. ¿Por qué los africanos no estamos invirtiendo en nuestras propias economías? Porque los errores que estarían cometiendo en el pasado. Es que estamos buscando inversores extranjeros. Pero los inversores extranjeros solo se sienten atraídos por inversores nacionales. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Porque si lo miras, estamos invirtiendo mucho. Quiero decir, ni siquiera sacamos dinero del negocio. Entonces, la mayoría de las empresas hoy en día, solo puedo mencionar, si quieres, a ADMOC. Estuvimos en una gran discusión con ellos. Y queremos tener una asociación muy seria. En fertilizantes, en el negocio petrolero. Y en cualquier otro negocio es como infraestructura. La gente está mirando la infraestructura. Es por eso que estamos construyendo una más grande. El puerto más profundo de África. A solo unos 60 kilómetros de lagos. Entonces, este es el tipo de cosas que estamos haciendo. Que creo que son también los propios gobiernos. Se dan cuenta que me buscan para entregar. En mis promesas al electorado. Tengo que trabajar con el sector privado. Entonces, eso realmente nos ha dado un seguro. Porque si el gobierno interrumpe cualquiera de nuestros negocios, serán los primeros en sufrir antes que nosotros. ¿Qué tan diferentes son los países africanos en términos de cultura? ¿Y cultura de la empresa? ¿Qué tan diferente es hacer negocios en los distintos países? Realmente no es muy difícil. Porque depende de qué tipo de cultura intentas crear en tu propia organización. Si tienes una organización muy sólida, tienes muy buen personal culturalmente capacitado. Es tan bueno como estar operando en cualquier parte del mundo. En realidad, no hay ningún problema al respecto. Como te dije, simplemente no vamos a recoger gente de la calle y emplearlos. No, tenemos una academia. Contamos con formación de posgrado. Estas son personas que emplean a lo mejor de lo mejor en las universidades. Les haré pasar por lo que ustedes llaman formación de posgrado. Una vez que estén. Siempre les hemos dado la opción de ser justos. Porque somos la gran corporación del país. O incluso en el continente. Estamos diciendo que... Mira, si eres feliz quédate con nosotros. Tienes tu trabajo garantizado. Pero después de entrenar. También podrías hacerlo incluso si tienes una oferta mejor. Deseo de cualquier otra empresa. Puedes ir allí. Entonces, en realidad estamos contribuyendo al desarrollo nacional del país. Y ahora estamos en 14 países africanos. Lo que siempre haces también es ir a estos 14 países africanos. Y traerlos para entrenarlos. También tenemos lo que tienes. Lo que usted llama jóvenes líderes globales. En el que ya ha formado a más de 200 africanos. Nos costó mucho dinero. Porque está en asociación con Davos. Con el Foro Económico Mundial. Entonces, Foro Económico Mundial. Están haciendo lo mismo con los africanos. A los africanos solo les están dando 5 puestos. Entonces digo que no. Auméntelo de 25 a 30. Y no vayas a la fundación. Pagaremos la cuenta. Entonces, lo que tienes ahora. Creo que es un proyecto que nos está costando entre 650.000 y 700.000 francos suizos cada año. Y estamos recogiendo gente que ni siquiera conocemos. Algunos de ellos, ya sabes, pero tienes que tener menos de 40. Algunos de ellos son ministros. Entonces, van a disfrutar de estos jóvenes líderes globales. Ya sabes, con un muy buen diseño. Y están muy felices. Cuando nos fijamos en la demografía de Nigeria y África, se necesitarían muchos líderes jóvenes. Tenemos, quiero decir, Nigeria, quiero decir, en África, a los 20, incluso a los 30. Tendremos casi un punto. Tendremos casi uno, no, 2050. Tendremos 1.600 millones trabajando, ya sabes, esas cosas. Ya sabes, estos son jóvenes. Ya sabes, en África.
La mayoría de nuestra población tiene menos de 30 años. Más del 70%. ¿Cuáles son los reflejos? Cuando piensas en eso, ¿cuáles son tus reflexiones? Mi reflexión es que el futuro es África. Cuando te sientas ahora, reflejas donde estamos hoy. ¿Y qué tiene que pasar para que el futuro sea África? Una fuerte inversión en infraestructura. En formación, educación. Primero, porque hay que trabajar con una sociedad educada. De los cuales muchos de los gobiernos están poniendo un promedio superior a 15. Algunos de ellos destinan incluso el 20% de sus presupuestos a la educación. Ya sabes, porque tenemos que mejorar. Para asegurarnos de que sí, estamos produciendo los trabajadores que necesitamos para mañana. ¿Cuáles son los países más prometedores desde ese punto de vista? Los países prometedores, Nigeria, Etiopía, Kenia, Tanzania. Ruanda es pequeña, pero muy, muy prometedora. Está Egipto, es prometedor. Argelia también es prometedora, aunque no sea muy abierta. Entonces hay más de 10 países muy buenos en África que pueda ir a invertir. A Ghana le está yendo muy bien. Koduba, que está, ya sabes, en África Occidental. Lo están haciendo extremadamente muy bien. Incluso hoy en Guinea se miran las mentes. ¿Qué acaba de abrir Río Tinto? ¿Qué costó más de 20.000 millones de dólares? Ya sabes, entonces la gente está entrando ahora. Se dan cuenta que sí. África suele ser un lugar para hacer negocios. Y la gente está dispuesta a entrar en estos sectores. ¿Y quién ayuda ahora a África con los negocios? ¿Puedes reflexionar un poco sobre China, Estados Unidos y Europa? Sinceramente, ¿quieres que sea muy abierto? Totalmente. Sí, entonces es China. China realmente ha dominado los negocios en África. ¿Y cómo? Por la ausencia de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo ves eso? Bueno, están ganando dinero. Sí. Están dominando el paisaje. Y obviamente, ya sabes, África, ya sabes. Incluso nuestros propios gobiernos no bromean con China. Porque China puso su balance sobre la mesa. Algunos ejemplos de cómo China les ha ayudado. Está bien, déjame. Algunos de los proyectos como Instrument. Como algunas de las cosas que compramos. De sus equipos, me llaman. Te dan un crédito de suministro respaldado por la compañía de seguros, que se llama Sinosiel. Sinosiel ha invertido alrededor de 1,2 billones en el apoyo a sus empresas. Ir al extranjero y vender su tecnología, vender sus equipos. Y dándote un crédito de 4, 5, sí. Está bien, pero si vas a hacerlo ahora. Si ahora voy a Italia, por ejemplo, y van a escribir un cheque de una central eléctrica de 500 millones de dólares que quiero, ya sabes, construir. Y tengo uno, que también es bueno. Puede que ni siquiera sea tan bueno como Italia. Bueno. Pero los chinos dicen, no, no, no. Solo dame el 20%. El resto te doy 5 años, ya sabes. Financiamiento, ¿cuál vas a tomar? Si estás en mi lugar. Obviamente, tomas el chino. Porque el chino significa que puedo hacer más. Estos me chuparán el dinero. Y no podré hacer más. Entonces, para crecer tanto, también necesito aprovechar. No voy a apalancarme demasiado, pero necesito apalancarme. El negocio para poder llegar a donde quiero estar. Y donde queremos estar es algo muy, muy grande. Ya sabes, queremos hacer una pausa. Queremos gastar 45.000 millones de dólares entre 2026 y 2030. Así que si voy a hacerlo, ya sabes, obviamente. Me inclinaré más por esto, pero ahora mismo, hoy. He visto que Estados Unidos también está cambiando. Esta vez, cuando fui a desarrollo. Cooperación financiera de los Estados Unidos. Acaban de obtener alrededor de 208.000 millones. Están muy hambrientos de infraestructura. Tienen mucha hambre de fuerza. Y están listos para aterrizar. Entonces están listos, para que ahora los analicemos y hagamos más negocios. He tenido la delegación de algunas personas de, ya sabes. Cámara de Árbitros de, quiero decir, la Asamblea de Japón. Y lo que les dije es que no. Japón, te extrañaremos durante mucho tiempo. Y hoy, cuando vienes, asegúrese de venir con su propio balance. Sobre la mesa porque tenemos opciones.
de comprar en muchos otros países. Pero si realmente no cuentas con ese apoyo, tengo que ir a un país que me pueda dar ese apoyo. Para mi poder vivir como rana al siguiente nivel. Sí, puedes ver eso. ¿Crees que es posible aumentar la eficiencia en África? Sin aumentar la desigualdad. Bueno, el problema de la desigualdad que tenemos que abordar. Sería muy difícil hacerlo sin abordar la cuestión de la desigualdad. Y que cuando pienso en varios gobiernos de África, están trabajando para eso. Y estoy seguro de que llegaremos allí. ¿Un clima? Bueno, el clima, ya sabes, cuando miras. No somos los mayores contaminadores. En todo eso somos menos del 6% de contaminar el medio ambiente. Entonces, ¿qué haces con frecuencia? Puedes ver bastante difícil. Quiero decir, la producción de cemento es difícil, ¿verdad? Sí, pero tenemos bastantes. Hoy en el cemento, Nicola, ya no es como antes. Si vienes a nuestra planta de cemento, en cualquier, incluso debajo del horno, que se mueve, gira. Puedes sentarte allí y comer. El proceso que tenemos es más estricta que la de Europa. En nuestras propias plantas, estamos usando máquinas robóticas. Estamos utilizando la emisión de polvo es muy baja. Estamos usando combustible alternativo. Para asegurarnos de que reduzcamos todas estas cosas. Y si lo miras ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya sabes, los mayores contaminadores son las compañías navieras. Entonces, estamos deteniendo casi 500 barcos de entrar allí para recoger crudo, para salir y refinar, para ahora traer de vuelta los productos. Hoy, mientras hablamos, casi todos nuestros camiones, quizás el 90% de nuestros camiones sean todos de GNS. No utilizamos diésel, aunque producimos diésel, pero estamos usando energía más limpia para eso. Ahora no solo estamos pensando en generar energía de hidro y gas. También estamos haciendo energía solar y eólica. Porque tenemos un terreno enorme. Especialmente en la parte norte de Nigeria. Entonces, en todos los aspectos de nuestro propio negocio, que también es impulsada por el gobierno, es ver cómo lo hacemos realmente. Porque este cambio climático es real. Pero ya sabes, con nosotros, tenemos muchos problemas que abordar. Primero, antes de llegar a eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, los estamos haciendo simultáneamente. Tratando de satisfacer nuestras necesidades. Al mismo tiempo trabajando en el clima. Por supuesto, me refiero a hoy. No podemos simplemente decir, Oye, mira, el clima de hoy. No haremos esto, no lo sabremos. pero lo que estamos haciendo es, Sí, estamos proporcionando lo que necesitamos. Pero al mismo tiempo, poner en práctica las cuestiones climáticas. Para que estemos fuera de estos problemas del cambio climático. sí. Ali, pasemos al liderazgo. Cuando hablo con la gente sobre ti, una palabra que surge una y otra vez es paciencia. Sí. ¿Cuál es la clave de la paciencia? La clave de la paciencia, ante todo. Tenemos muy buena gente. Que son líderes en la organización. Entonces, a veces hay que tener mucha paciencia. Para que la gente pueda recoger. Y poder prepararse. Por ese liderazgo. Entonces, estamos preparando a mucha de nuestra gente para poder asumir ese liderazgo. Y ahí es donde hay que tener paciencia. En términos de funcionamiento bien. Alguien simplemente no empezará a correr. Primer día. Entonces, mi estilo de liderazgo es asegurarme de que, por ejemplo, cuando contrato gente, siempre tengo gente que es más inteligente que yo. Bueno, no lo sé, lo dudo. Pero, ¿cómo puedes comprobar lo del paciente? Ahora me estás entrevistando. ¿Qué pides? Bueno, ya sabes, si voy a tener esto, ya sabes. En la entrevista, es por eso que simplemente no lo hacemos. Entrevistas a través del Zoom o lo que sea. No, 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 no. Primero que nada, tenemos que sentarnos con usted. Y hablar contigo. Ya sabes, también puedes acceder a preguntas. Pero lo que buscas es tener esa química. Ahora tenemos que asegurarnos de alinearnos. Tenemos lo mismo, ya sabes, pensando. Y no estás pensando en algo totalmente diferente. No estás pensando en ser socialista, por ejemplo, o estamos pensando en ser capitalistas. Entonces esa química tiene que entrar. ¿Eres más paciente ahora que cuando eras más joven? Para decirte la verdad. Tal vez seamos muy honestos contigo. Ahora soy más agresivo. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto muchas oportunidades. Que nunca, jamás supe que existen. Wow. Nunca le dije a la gente que nunca. Soñé alguna vez con mi propia empresa. He sido una persona ambiciosa desde la infancia. Pero nunca he pensado en mi empresa. Siendo el 10% de donde estamos hoy. Y todavía tenemos muchos, ya sabes. Oportunidades para ir. Porque me veo como China. Quiero decir, miremos un país, por ejemplo, como Singapur. No tienen recursos naturales. No tienen tierra. No tienen nada. Pero han podido crear algo de la nada. Entonces, cuando miras las oportunidades, ¿qué no viste antes? ¿Qué son? Ah, mucho. ¿Mucho? Quiero decir, tenemos los minerales críticos. África controla alrededor del 60% de esos minerales críticos. Tenemos una población joven y enérgica. Tenemos la tierra más cultivable del mundo. Allí se encuentra el 60% de la tierra cultivable del mundo. Bien, tenemos masa terrestre. Entonces, todo esto y los minerales que tenemos. En realidad no estábamos procesando ninguno de ellos. Entonces, las oportunidades son enormes. Ahora nos fijamos mucho en lo que pasó entre Ucrania y Rusia. Los países europeos ya están preparados para ver de dónde pueden obtener su energía, como el GNL, por ejemplo. Nigeria, mucho. Sigo diciéndole a la gente, no es un país que no tenga petróleo. El petróleo que tenemos no es tan bueno como el gas. ¿Qué tenemos? La mayor parte del petróleo de Nigeria, me refiero al gas. Salió por accidente como resultado de la búsqueda de petróleo. Entonces, cuando profundicemos en busca de gas, Nigeria puede ser uno de los mayores proveedores de GNL del mundo. Y por eso ahora queremos hacer un gasoducto. Que el gobierno está impulsando y quieren que nos unamos. Tomando gasolina ahora todo el día desde Nigeria. Ronda hasta España por el lado de la costa. Ahora ya estamos en Ghana. La siguiente fase será la costa de Mauritania, donde inyectarían su propio gas. La herramienta de Senegal inyectará su propio gas. Luego saltamos a Europa. Así pues, en el futuro, África será el proveedor de la mayoría de estos elementos críticos. Artículos críticos. ¿Qué crees que te está impulsando ahora? Quiero decir, ya eres el tipo más rico de África. En realidad, lo que me motiva es el legado. No se trata de ser rico, porque no tengo demasiadas necesidades. Por eso estoy restringido. Ahora puedo simplemente dar placer. Prometo toda mi riqueza a esto en mi religión, el Islam. No permite eso a menos que los herederos estén de acuerdo con usted. Pero ahora he donado 1/3 de mi riqueza a la fundación. Si me pasa algo, ahora 1/3 irá automáticamente a mi fundación. Pero lo que más me motiva es que tenemos muchas necesidades en África. Y para personas como nosotros, para corporaciones como nosotros somos los que se supone que debemos proporcionar ese liderazgo. En términos de transformar las economías de África. Si no lo hacemos, no podremos obtener soporte de ningún lado. Hemos estado esperando que los inversores extranjeros vengan a invertir. Y mostrar realmente cuáles son los potenciales de África. Pero hoy somos nosotros los que acabaremos mostrándole a la gente que estos son los potenciales y que creemos. Personalmente creo que al hacerlo, muchas corporaciones se unirán a nosotros para financiar esta infraestructura masiva. Eso hará que África esté en el siguiente nivel. ¿Cuál esperas que sea tu legado? Mi legado será aquel de los que realmente fueron pioneros. La industrialización de África. Ese es mi enfoque. Para asegurarnos de que África produjera que consumir. Este es mi enfoque principal y debemos seguir presionando. Para asegurarnos de que tengamos un mercado común. Tengo un grupo que se llama Renacimiento Africano. Y hay muchos tipos importantes en África. 54 de nosotros estábamos en este grupo que nos reunimos físicamente una vez al año. En Ruanda, que es Kigali.
Y contaremos con el apoyo de muchos presidentes. Y creo que cuanto más comprendamos lo que estamos tratando de hacer, más lograremos. Porque nadie puede transformar nuestro continente. Pero nosotros los africanos. Y por eso estamos intentando movilizar a todos los emprendedores, para asegurarnos de que se unan a nosotros en diferentes niveles. Algunos harán cosas grandes, otros harán cosas medianas. Algunos harán esto. Entonces ese atraerá inversión extranjera. Porque no tenemos suficiente para poder brindar. Y llevar el continente al siguiente nivel. ¿Cómo utiliza su fundación para intentar mejorar el continente? Bueno, las bases funcionan. Ya conoces la fundación sobre 2014. Hice una donación de $1.250 millones. Entonces, lo que estamos haciendo ahora principalmente es en realidad una asociación. Creo que, si estoy en lo cierto, basándome en lo que me dijo el señor Bill Gates. Dijo que somos uno de los mejores socios que han tenido como fundación. Ya sabes, hemos podido erradicar la polio. Y estamos trabajando en muchas cosas, ya sabes, siendo la nutrición en atención primaria. Estas son áreas en las que estamos trabajando con ellos. En algunas áreas de la educación, lo estamos haciendo por nuestra cuenta. Pero mientras hablamos ahora, mi jefe de fundación. Ella está en Arabia Saudita tratando de trabajar con otras fundaciones. Para ver cómo nos atraemos realmente. Porque, desgraciadamente, en Nigeria tenemos casi más de 10 millones de niños sin escolarizar. Por eso estamos invirtiendo mucho en términos de educación. Y a medida que crezcamos más, seguiremos financiando la fundación. Para poder hacerse cargo de toda esta pobreza. Alivio, salud, empoderamiento de las personas. Y también la educación. Estas son áreas en las que realmente nos estamos centrando. ¿Cómo te relajas? ¿Cómo me relajo? A veces trato de llevar a mis nietos. Si están cerca, llévalos a la playa. Me encanta ir a la playa. ¿Qué haces en la playa? Simplemente vamos allí y jugamos. Me refiero al juego, eres un gran aficionado del Arsenal. Casi compraste el equipo, ¿verdad? Casi, sí. Y cuéntamelo. Bueno, ya sabes, tenías que tomar una decisión. Cuando estaba realmente muy concentrado en comprar el Arsenal. Entonces también me enfrentaba al desafío de asegurarme que finalmente llega a su fin. El fertilizante, el futuro químico. Y luego, cuando lo miro en ese momento. Estaba pensando, está bien, pero me faltan fondos. Cuando voy y pongo en ese momento, el Arsenal valía alrededor de $2.000 millones. ¿Debería poner mis $2.000 millones en el Arsenal? Y ahora gran parte del negocio se verá afectado. ¿O debería completar el negocio ahora? Entonces podré seguir siendo un gran seguidor del Arsenal. Así que decidí que voy a seguir apoyándolos. Ver sus partidos, ir allí, y soy fanático del Arsenal. En lugar de intentar ahora. ¿Tienes una bufanda? ¿Tienes una bufanda roja y blanca? Sí, lo he hecho. Incluso las camisetas. Cada vez que juegan, siempre uso las camisetas. Y tengo uno, ya sabes, que también está firmado por el capitán. Entonces, quiero decir, soy un fan. Es mejor para mí seguir siendo un fan. Sigo financiando mi propio negocio, en lugar de simplemente poner. Quiero decir, hoy valen miles de millones. Y realmente no vale la pena en absoluto. ¿Cuál es su consejo para los jóvenes africanos? Mi propio consejo a los jóvenes africanos es que trabajen duro. Y también tener la creencia de que el futuro es mayor que la situación actual en la que nos encontramos. Que África es un cilindro prometido. Y deberían quedarse en casa. Y asegurarnos de que construyamos colectivamente nuestro continente. En lugar de simplemente volar algunas millas. Aliko, ha sido increíble. Muchas gracias. 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 ¿Estás bien de estar aquí?